Bien, en esta clase vamos a calcular la velocidad media y la velocidad instantánea dado el vector de posición inicial y vamos a calcular para los tiempos t sub 0 igual a 1 segundo y t 3 segundos. Nosotros ya habíamos aprendido a calcular los vectores posición inicial, vectores posición final, también el vector desplazamiento, el módulo del vector desplazamiento. Sabemos calcular las ecuaciones de la trayectoria y graficar también esa trayectoria. Entonces ahí vamos a ver lo que es velocidad media y velocidad instantánea. En el ejercicio nos dan el vector de posición con esta fórmula o esta expresión. Entonces, ¿qué es la velocidad media? La velocidad media de un móvil es, vamos a poner un ejemplo. Cuando el móvil se mueve de este punto A a este punto B, la velocidad media es el promedio de la velocidad que tiene entre A y B. Cuando la velocidad está en el movimiento rectilíneo uniforme, no varía, pero generalmente la velocidad cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay el movimiento acelerado. Entonces, para esto nosotros estamos refiriéndonos a un movimiento acelerado. Pero ¿cómo calculamos la velocidad media? Entonces, como en todo, la velocidad media como vector va a ser igual al vector de posición final menos el vector de posición inicial sobre delta t. O, si nosotros queremos decirlo, a t menos t sub 0. Entonces, de aquí sale que velocidad media, el vector velocidad media, va a ser igual a delta r sobre delta t. Es decir, al incremento del vector posición y del tiempo. Pero a r menos r sub 0, llamamos vector desplazamiento. Entonces, para calcular la velocidad media, tenemos que encontrar el vector desplazamiento. Y para encontrar el vector desplazamiento, tenemos que encontrar r y r sub 0. Es lo que vamos a hacer. Primero vamos a calcular la velocidad media y luego la velocidad instantánea, para dar respuesta a los literales. Bien, entonces, lo primero que vamos a calcular es r sub 0. Y va a ser igual. Si decimos r sub 0, vamos a calcular con el t sub 0, que es de 1 segundo. Nosotros ya sabemos que tenemos que reemplazar el 1 segundo donde tenemos t. Esto sería a 4 por 1, que es el tiempo al cuadrado, menos 1 en dirección y, más 3 por 1, que es t, 3 por 1, más 1 en dirección J. Vamos por el momento, a borrar esta parte, porque se está acumulando muchos números. Entonces decimos 3 por 1 más 1 en J. Resolviendo estas operaciones, R sub 0 nos queda igual a 1 al cuadrado, sigue siendo 1 por 4, 4 menos 1, aquí me va a quedar 3 en dirección I. Operando en la parte de J, 3 por 1, 3, más 1, 4, que sería más 4 en dirección J. Ya tenemos R sub 0. Necesitamos R para calcular el vector desplazamiento delta M. Entonces, R va a ser igual. De nuevo, utilizamos T, 3 segundos, y reemplazamos en la ecuación o en la expresión original. Esto nos va a quedar 4 por, ahora vale 3 el tiempo al cuadrado, menos 1 en dirección I, más 3 por t, que vale ahora 3, más 1, todo esto en dirección J.
Bien, entonces desarrollamos lo que tenemos internamente dentro de I y dentro de J, y vamos a tener R, el vector posición final. 3 por 3, 9 por 4, 36 menos 1, este me queda 35 en I. ¿Sí? 3 por 3, 9, 9 por 4, 36, menos 1, 35 en I. Más 3 por 3, 9 más 1, más 10 en dirección J. Estas dos expresiones, o estos dos resultados, me ayudan a conseguir ahora el vector desplazamiento, necesario para calcular la velocidad media. Vamos a borrar esta parte y vamos a encontrar el vector desplazamiento. Vamos a encontrar delta R. Vamos a mejorar la claridad. Delta R. Delta R decíamos que es igual a R menos R sub 0. Ya tenemos R y tenemos R sub 0. Entonces vamos a aplicar ahí. Copiamos R. Este es igual a 35 en I más 10 en J. Ahora restamos de esta cantidad que es R, restamos R sub 0. Todo esto menos vamos a proteger con un paréntesis porque va a afectar a las dos cantidades que tenemos internas. Menos 3 en I más 4 en J. Y ya tenemos delta R, solo tenemos que realizar las operaciones. Cuando un paréntesis está precedido de signo menos, cambian los signos internos. Entonces quedaría menos 3 en I y menos 4 en J. En vectores no podemos, les decía, sumar o restar si no son I con I o J con J. Entonces tenemos este con este y el siguiente con el otro. Entonces, delta R va a ser igual. 35 menos 3 me va a quedar 32 en I. 35 menos 3, 32 en I. Ahora, 10 menos 4 más 6 en J. Este es nuestro vector desplazamiento. Nos olvidamos ya de los vectores de posición. Ya hemos realizado estas operaciones. Entonces, delta R ahora tenemos que es 32 en I más 6 en J. Con esto ya podemos calcular la velocidad media. Ahora, el delta T. Delta T va a ser igual a T menos T sub 0. Por lo tanto, delta T va a ser igual a 3 menos 1. Delta T es igual a 2. A 2 segundos. 2 segundos. Entonces tenemos delta R y delta T. Por lo tanto, nuestra velocidad media va a ser igual. 32 en I más 6 en J. 32 en I más 6 en J. Todo sobre 2, sobre delta T. Sobre 2. Velocidad media. Aquí podemos simplificar. 32 para 2. Aquí me va a quedar 16 en I y 6 para 2 más 3 en J. Esta es la primera respuesta. Vamos a borrar todo esto. Ya no necesitamos. Entonces, nuestra respuesta va a ser 16 en I más 3 en J. Esa es la velocidad media. Vamos a volver a poner. Es decir, hemos respondido a y decimos velocidad media es igual a 16 en I más 3 en J. 16 en I más 3 en J. Primera respuesta.
Ahora tenemos que calcular la velocidad instantánea. Nos olvidamos de esto ya operamos, regresamos al inicio. La velocidad instantánea no es más que la derivada del vector posición que nos dio la primera expresión. Es decir, retornamos al inicio y derivamos esta expresión con respecto al tiempo. De tal manera que esto nos va a quedar n de t. Si nosotros derivamos, recuerde que una comilla significa derivada, en función de t, esto va a ser igual. Aquí hay una derivada, la derivada de un número, ustedes que saben que es 0, aquí también se va a derivar y también de este 1 va a ser 0. Por lo tanto, esta derivada va a ser el 2 que pasa a multiplicar, 2 por 4, 8, t a la 2 menos 1 que nos queda t. 8t en i más la derivada de una función que tiene t a la potencia 1 o una función identidad que se llama, se reduce a su número antecesor. Es decir, 3t, esto es igual a 3. La derivada de 3t es igual a 3. Nosotros ya conocemos las propiedades. Entonces, decimos ahora que la velocidad instantánea es igual. La velocidad instantánea es igual a 8t en i más 3. Ahora nosotros si reemplazamos t por el 3, por el 1, por el 2, por el 4, por el 5, sabemos en ese instante cuál es la velocidad instantánea, la velocidad real. Nosotros entonces con esto hemos concluido el ejercicio. Vamos a repetir lo más importante. Para calcular la velocidad media necesitamos calcular el vector posición inicial, el vector posición final, delta de t, o la diferencia de tiempo. También necesitamos calcular el vector desplazamiento, ¿sí? Para esto se necesita una serie de pasos. Y un vector siempre nos va a dar, tanto en i cuanto en j. Recuerda que es un vector que tiene módulo, dirección y sentido. Si nosotros queremos encontrar no la velocidad, sino la rapidez, lo que tenemos que hacer es elevar al cuadrado los dos y nos da ya un escalar. Pero eso no nos pedía en el ejercicio. Y la velocidad instantánea igual nos viene con la derivada de esta función. Puede ser una función lineal, si aquí tuviésemos al cubo sería una función cuadrática. Sí, con eso terminamos este ejercicio, señores estudiantes. Listo. Estaremos subiendo a YouTube para que ustedes puedan revisarlo. Muchas gracias.